Alejandro y Elsa, que tienen la experiencia de trabajar en este nivel, ¿no? Y además luchar porque esto, digamos que se dignifique cada día más. Yo quisiera nada más aprovechar la ocasión para contar una experiencia personal respecto de esto. Cuando yo tuve ocasión de dar clases en secundaria, y además repetir 3 veces la misma lección en una mañana, yo entendí más o menos que era como difícil, como cansado, como duro, ¿no? Pero quizás no hay mayor experiencia, mejor experiencia para generar lo que podemos denominar una especie de retórica para poder encontrar algún grado de compañía con estudiantes que no les importa en absoluto, ¿no? Una materia que les viene muy de fuera. Y la verdad es que llegar a hacer que haya interés es toda una osadía, digamos, para los secundarios. Sobre todo cuando de pronto tienes muy poquitas horas semanales, y si no, nada más horas que se terminan y ya en estos meses están libres. Pues que algunos están así libremente, sin nada que hacer, porque ya no tienen casi lecciones en estos días. Y la verdad es que el curso de pronto se achica terriblemente. Estamos hablando de secundaria en quinto año. Pero repito, aunque para mí fue una experiencia así, realmente muy cansada, de mucho hablar, sin embargo es muy gratificante. Y creo que es de las cosas buenas que tiene, es la oportunidad de encontrar en una población aparentemente lejana de estas cosas, encontrar oídos es de las cosas más gratificantes que existen. Entonces le doy pues pie al trabajo de ellos, que ya sin duda se ha convertido en una experiencia para todos significativa, sobre todo por la traída. Ahora que decía Carla, un cable a tierra, esto del cable a tierra para nosotros es muy importante para hablar, sobre todo si estamos teniendo una escuela de filosofía grande, ¿no? Y productiva, pues es imposible, digamos, que esto signifique más trabajo dentro de la universidad. Entonces hay otros espacios que hay que realmente reivindicarlos y hacerlos reales para todos. Buenas tardes. Bueno, nosotros venimos en representación de la Asociación Costarricense de Profesores de Filosofía, ¿verdad? La conformamos hace algunos años y ya esta es nuestra cuarta participación en las jornadas de reflexión filosófica, el cuarto año consecutivo. El día de hoy tenemos una baja porque éramos 3 compañeros, pero uno de los de puesto mayor no pudo estar acá, entonces quedamos debiendo de tecnología y la enseñanza de la filosofía, pero estamos Alejandro les va a hablar sobre la educación, digamos, a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, para contar algo que dijo el profe Luis, cuando habló, digamos, de la modalidad secundaria y de la modalidad de niños. El año pasado la Asociación de Profesores de Filosofía logró que se abriera el espacio en educación para adultos. Y a mí me ha tocado trabajar, digamos, en modalidades para adultos de SINDEA y PEC, en donde tenemos una población que ha sido como excluida de los sistemas de educación tradicionales. Entonces ahí se abrió un curso de ética, que es el que le da la posibilidad, digamos, a la gente que nos preparamos en filosofía, a esa escuela, que es la que forma profesionales en filosofía y que ahora va a compartir la licenciatura en enseñanza de la filosofía, a poder llegar a ese tipo de población que no se le ha podido llegar en años anteriores. Aparte de la modalidad de adultos, que se da en CENDEAS, que significa Centro Integrado de Educación para Adultos, existe la modalidad de IPEC, que es el Instituto Profesional de Educación Comunitaria, que ahí no podría generalizar sobre qué tipo de educación es la que se trabaja, digamos, en esos lugares, porque llega gente con necesidades muy específicas, dependiendo de la comunidad, el lugar, los horarios. Entonces ahí es donde uno tiene que sacar la capacidad de adaptación y ver qué la filosofía, digamos, puede hacer que
que les interese, que ellos lo puedan relacionar con su vida y ir generando aprendizajes significativos. Vamos a trabajar del siguiente modo. Alejandro va en primer lugar y yo de último, pero creo que al final podemos hacer una discusión. Mi trabajo es sobre dos lecturas latinoamericanas que tratan sobre la imposición de modelos educativos para usarla como herramienta de análisis del concepto de empleabilidad presente en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. Para los que no conocen el plan este plan de desarrollo es creado por el Ministerio de Planificación Pública del Gobierno de Laura Chinchilla, y es donde dicta las políticas con las cuales afirman que, como por el año 2014 en adelante, se van a dar las condiciones para que el país logre un desarrollo integral. Bueno, ese es el plan, ¿verdad? Que de momento, digamos, sigue siendo como una promesa política, porque uno ve las diversas estadísticas y trabajos del Estado de la Nación y los resultados, digamos, del incremento de la desigualdad y los niveles de pobreza continúan. Entonces, digamos, el plan pretende otra cosa. Bueno, el concepto de empleabilidad presente en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. Las disputas en referencia al modelo educativo y el acceso a la educación siguen siendo actuales en América Latina. Dichos conflictos denotan discordancias de diversos tipos entre el modelo educativo que se impone y diversos sectores sociales que no se sienten incluidos en dichas modificaciones o en el tipo de sociedad que el nuevo modelo de educación trata de producir. Los cambios en el modelo educativo son impulsados en nuestra región en muchos casos como exigencia para ingresar al mundo globalizado, impulsado esto por organismos económicos internacionales como el Banco Mundial, además de sectores empresariales ligados a las economías internacionales, lo que plantea ciertas interrogantes en torno al posible consenso o por lo menos diálogo entre sectores sobre el tipo de educación que se pretende ejercer y las condiciones en las que ésta se realiza, puesto que estos cambios definen el rumbo de la sociedad misma. En Costa Rica, los cambios en el modelo educativo avanzan de manera menos convulsa pero constante. El país está inmerso en una serie de cambios educativos que buscan como principal objetivo mayor eficacia y competitividad en una economía de mercado, siendo el mercado un actor que impone modalidades educativas y contenidos curriculares, los cuales en la actualidad se consolidan dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, que le seguiremos diciendo PND. Dicho plan afirma: el gobierno de Costa Rica se ha comprometido a tomar la senda que nos conduce a un desarrollo más próspero y más seguro, un progreso que se construya con la base de nuestras dos grandes riquezas, nuestra gente y nuestro ambiente. Por eso, esa estrategia de desarrollo está conformada por metas que buscan convertir a Costa Rica en una de las primeras naciones desarrolladas de América Latina, con una economía sustentada en innovación, con un desarrollo sostenible, seguro y solidario, que ofrezca mejor calidad de vida a su población. A estas fechas ya se debería estar generando los resultados del Plan Nacional de Desarrollo, pero hasta el momento se muestra como una promesa política, pero que es una realidad plausible, bueno, que sigue siendo una realidad plausible o cercana, bueno, está lejos según los estudios del Estado de la Nación. Por lo que hablábamos que se señalan las condiciones de desigualdad y de pobreza. En el plano concerniente a la educación, el plan afirma, digamos, como metas, crear 90 nuevos servicios de educación técnica y vocacional, capacitar a 26.590 personas en el idioma inglés y en otros idiomas, y mejorar la empleabilidad de la población desocupada en un 20% anual. En dicho plan, los cambios presentes en la educación son indispensables para lograr ese tipo de sociedad que se plantea como meta en proceso, y están direccionados por el concepto de empleabilidad. La empleabilidad es un concepto que aparece en el plan y empieza a redirigir hacia la educación, el cual pasa a ser una especie de eje transversal, no explícito, de la educación costarricense, y que se dirige y que se corresponde con la idea de educar a los sectores más pobres de la población en modalidades que les permitan incorporarse rápidamente al mercado laboral, asegurando condiciones para que se respete el salario mínimo, y así esos sectores más pobres de la población a quienes va dirigida ese tipo de educación puedan salir de la línea de pobreza. Dice el plan señalando la educación como meta de la política económica.
Se consideran las siguientes acciones en esta línea estratégica. Mejoramiento de la calidad de la educación. Es necesario un mejoramiento continuo de la educación para potenciar las destrezas de la fuerza laboral como mecanismos para aumentar la productividad y con ello propiciar mayor crecimiento y desarrollo. La educación, formación y capacitación de las personas puede verse como metas de la política social y también como componentes de la política económica. Podemos observar cómo se afirma explícitamente que este tipo de educación conlleva una lógica de fábrica, en donde se busca como único objetivo mejorar la productividad en un sentido industrial. Esto se muestra claramente en las evaluaciones que se promueven, que son las evaluaciones por competencia, en donde la evaluación se centra en el saber hacer de una técnica específica. Así nos encontramos como, contrariamente a los objetivos de un desarrollo integral presentes en el PND, vemos que la educación, que es la que potencia esos cambios sociales, a partir del concepto de empleabilidad, no se interesa por promover aspectos más allá del mercado. Ejemplo de estos son aspectos culturales, el saber otros idiomas, el desarrollo de las técnicas no está en relación al conocimiento de otras culturas, sino a la venta y prestación de servicios. El concepto de empleabilidad es una orientación de la educación dirigida a los sectores más pobres, dándoles una educación que los capacite en ciertas competencias para una rápida inserción en el mercado laboral. Mercado laboral en su mayoría industrial y de servicios, que es dependiente que el país asegure las condiciones que promuevan que la inversión extranjera directa se quede en el país. Ante esta situación, pretendo señalar dos posibles consecuencias de la implementación de este concepto de empleabilidad como un eje transversal no explícito de la educación costarricense, tomando para esto las críticas hechas por dos pensadores latinoamericanos del siglo XX en relación a la interpretación que hacen de la lectura de Emilio de Rousseau. Esas críticas van en relación a posibles consecuencias sobre la implementación de modelos educativos de nuestra región y modelos educativos que no han sido consensuados por todos los sectores de la población, sino que tiene una lógica de imposición. El Emilio de Rousseau plantea un modelo de pedagogía ligado a la época moderna y conlleva las aspiraciones liberales, señalando como una buena educación es necesaria para una sociedad más justa, igualitaria y participativa, entre otros preceptos. Las interpretaciones del libro son variadas, pero desde estos dos autores a tratar conlleva una serie de implicaciones para su aplicabilidad en nuestra región. Esas perspectivas para dicho análisis son las del marxismo latinoamericano de Aníbal Ponce, el cual plantea la idea de un determinismo social, un determinismo de clase en relación a la aplicabilidad de fondo de ese modelo educativo. Esto lo expresa en su libro de Educación y Lucha de Clases. Ponce hace una crítica a un posible igualitarismo en la obra del Emilio y lo califica como un manual de enseñanza para el hombre burgués, donde ese tipo de educación no puede ser tomada para la masificación, por lo que entiende un manual para la clase dominante, señalando la forma de separarse, digamos, de la clase que va a resultar la clase obrera. La otra lectura es la de Enrique Dussel, el cual plantea en su lectura sobre el Emilio un proceso de aculturación en relación con la cultura popular. Esto lo podemos encontrar en su libro La Pedagógica Latinoamericana, en el cual hace un análisis de los procesos de aculturación sufridos en nuestro continente desde la conquista y cómo los procesos pedagógicos desde entonces controlan la erótica, dirigiendo la erótica, digamos, no hacia lo propio, sino hacia lo ajeno a lo que ha sido impuesto. Dussel lo explica a través de la educación y la crítica al Emilio, cómo se da una imposición que corta con nuestra tradición cultural y abstrae al sujeto de su cultura y lo lleva a hacer solo lo que ese otro que ha impuesto ese modelo considera útil. Ese desarraigo, dice él, lo tienen que sufrir los colonizados, entrando en un proyecto de otros que los vuelve ajenos a su propia cultura. Ante esto tenemos dos críticas ya del siglo pasado sobre la implementación de modelos educativos en nuestra región, ligados a la modernidad y a las políticas liberales, que señalan como consecuencia un posible determinismo de clase y la presencia de un ahondamiento sobre los procesos de aculturación que se dan por medio de la educación.
El concepto de empleabilidad y la posibilidad de caer dentro del determinismo de clase y los procesos de aculturación. La necesidad de promover la empleabilidad como eje de la educación delata los grandes niveles de desempleo y pobreza que vive la sociedad. La aplicación del tipo de educación que promueve va dirigida a ciertos tipos de comunidades que son específicamente las más pobres, porque por lo que los centros educativos de esos lugares pasan a transformarse a dichas modalidades, negando la posibilidad de acceso a otro tipo de educación de esa población, como podrían ser otras modalidades que tienen mayor prestigio y diferentes salidas, como pueden ser los colegios científicos y los colegios de bachillerato internacional. Anteriormente existía un imaginario social en Costa Rica que con la educación se generaba movilidad social. La educación que se promueve, orientada por el concepto de empleabilidad, plantea la posibilidad de salir de la línea de la pobreza, debido a la incorporación a un mercado laboral y el respeto del salario mínimo, más no un rango de movilidad social más amplio. Los contenidos educativos se limitan a lo considerado como útil empresarialmente y evaluado desde el saber hacer, como forma de producir una técnica que busque eficacia y mayor productividad. Ejemplo claro, las Olimpiadas de Educación Técnica de Lina, en cual se premia, digamos, a la mayor eficiencia en el desarrollo de una técnica, lo cual deja de lado otro tipo de saberes de índole cultural que son necesarios manejar para pensar en una sociedad desarrollada integralmente. El concepto de ciudadanía no se forja en relación a la vivencia de una nación, sino al servicio que el individuo puede prestar a una empresa transnacional. En muchos casos, así, la orientación no está en el desarrollo integral del individuo con sus aspectos sociales y culturales, sino una formación que satisfaga las necesidades de a quienes se les pretende brindar el servicio, adoptando así otros idiomas o el manejo de tecnologías ajenas al país, aprendiendo también el gusto y las necesidades de a quienes se pretende brindar esos servicios. Las propias costumbres educativas han variado de aspectos que parecen inocentes, como el pasar a llamar a la maestra de escuela niña, a llamarla teacher. El papel del docente también cambia, digamos, el docente, digamos, de las materias tradicionales queda en un segundo plano, ya que los docentes de especialidades técnicas entran en mejores condiciones laborales, asumiendo mejores salarios y mucho mayor tiempo laboral. Con lo anterior se extiende la posibilidad de caer en las problemáticas que los autores antes citados señalaban, esto en referencia a la implementación de modelos educativos que no habían sido consensuados, pudiendo lograr generar algunas metas planteadas, pero que a su vez pueden conllevar serias problemáticas en su implementación. De esta forma, vemos que el concepto de empleabilidad como un eje transversal no explícito de la educación en nuestro país reorienta gran parte de esta en aras de lo que pretende un desarrollo integral de los individuos, pero que queda en la formación de una clase trabajadora globalizada para el sector transnacional, sacrificando aspectos culturales y humanísticos, además de eliminar espacios de reflexión que pueden llegar a ser los clases de filosofía, o espacios donde la gente consensúe la sociedad en la que vive, acrecentando la brecha social y también el saber sometido por la educación pública, lo cual entra en contradicción con la que dice la principal meta del Plan Nacional de Desarrollo, que es generar un país desarrollado de forma integral, pues no promueve para los sectores más pobres un tipo de educación integral que les permite ejercer una ciudadanía acorde a esas metas. Por el contrario, se centra únicamente en el adiestramiento para asumir un rol en el mercado, lo cual, como se trató de señalar, cae en el riesgo de reproducir ciertas falencias educativas, como lo son un determinismo de clase y los procesos de aculturación que conllevan. Bueno, luego que Alejandro les habló sobre un poco el modelo educativo, que ahorita, digamos, está proponiendo el Plan Nacional de Desarrollo, yo más bien quería hablarles sobre el programa de estudios de educación diversificada, ¿no? Porque en las jornadas anteriores hemos hablado tanto de los problemas administrativos, ¿verdad?, que tenemos los profesores de filosofía dentro del Ministerio de Educación Pública, como los avances que hemos tenido, ¿verdad?, en incluir ética en colegios técnicos, o como decía Alejandro, ¿verdad?, en CINDEA, CEITEC, ¿verdad?, que es educación para adultos. Pero nos hemos olvidado, digamos, creo yo, que hay que retomarlo, cuál es también nuestro papel, digamos, como centros dentro del aula de filosofía y cuáles son las posibilidades
habilidades que nos permite, digamos, trabajar el programa de estudios actual y por qué debería de modificarse, rediseñarse curricularmente. La enseñanza de la filosofía en secundaria en Iberoamérica, como lo hemos señalado en jornadas de reflexión filosófica anteriores, no ocupa un lugar central en las propuestas educativas, como sí lo ocupan en teoría las matemáticas o las ciencias. Pero además de ello, se sabe que continúa desapareciendo en Iberoamérica por criterios administrativos. Se señala falta de capacitación, carencia de representantes entre las autoridades, carencia de profesionales capacitados para secundaria y hasta una cierta carencia de especificidad, ¿verdad?, en el objeto de estudio de la filosofía. Ante estos desafíos, nos ocupa hoy reflexionar qué se ha estado enseñando en filosofía en secundaria e inmediatamente preguntarnos, ¿hemos contribuido a su debilitamiento? Según Pulido, de 2011, la filosofía misma se ha convertido en solo un discurso repetitivo y falto para leer con ciertas condiciones de racionalidad las realidades contemporáneas, cuando los currículos y prácticas en el aula quedan en recuerdos y nostalgias maravillosas de ideas y autores, y que de ninguna manera son tratados como conceptos vivos y profundamente reinventados, contextualizados a la realidad en que viven nuestros pueblos. Un elemento en común que poseen los países que aún conservan la asignatura de filosofía dentro de la malla curricular de la educación secundaria es que, al igual que en Costa Rica, le reservan un espacio en cuarto y quinto año, ¿verdad? Este espacio, aunque reducido y a veces insuficiente, debería ser aprovechado para que la asignatura cobre alguna importancia dentro de los sistemas educativos. Por ello, cuando en nuestro país nos consternamos por las desavenencias por las que atraviesa la asignatura, también es necesario volver la mirada hacia lo que no se ha hecho del todo bien o del todo no se ha hecho. Y no hablo de injusticias que ya hemos denunciado, ni apelo a llamar la atención de nuevo sobre el descuido de las autoridades. En esta ocasión reflexionaremos sobre nuestra responsabilidad como profesionales de filosofía, la cual nos hace de algún modo juez y parte de nuestra condición secundaria. Se debe reconocer que la secundaria es el primer contacto y a veces el único del costarricense con la filosofía. Y por lo general es ahí donde se forman dos posibles percepciones sobre el profesor de filosofía, ¿verdad? Aquel que supone al filósofo vago, barbudo, loco y el que perdió el tiempo en el colegio, o bien aquel estudiante que recuerda a su profesor como aquel que logró hacerle pensar sobre el mundo, aquel que logró cuestionar su condición de joven costarricense. Así pues, si logramos preservar la filosofía en los colegios, ustedes colegas, enhorabuena, tendrán la oportunidad de asegurarse estudiantes de secundaria interesados en ampliar sus conocimientos filosóficos en la universidad, lo cual está bien. Pero si logramos mejorar la calidad de la filosofía en el colegio, ustedes, además de tener más estudiantes interesados, podrán mejorar la percepción que tiene la población común costarricense y al menos pasar de ser el profesor loco y barbudo al sexy interesante que todos pensamos en algún momento. Entonces, debemos reconocer que la propuesta programática de filosofía para la educación diversificada no colabora en mejorar la percepción que se tenga sobre la asignatura. Y esto se debe, según mi opinión, a que existen dos errores básicos. El primero es en torno al concepto de filosofía y el segundo en torno a la concepción del estudiantado, ¿verdad? La filosofía en el programa actual no tiene vitalidad alguna. La filosofía nace muerta en secundaria porque olvida que filosofía es una actividad. Lo anterior es consecuencia de la tendencia memorística que enferma la educación general básica y diversificada costarricense. Y así la filosofía se convierte en una repetición vacía de conceptos, los cuales ni siquiera llevan a una secuencia curricular que podamos decir que lleva algo de historia de la filosofía. La enfermedad memorística se asienta y hace de la actividad filosófica muerta. Pero para colmo de males, una muerte aburrida, pues el alumno no encuentra ni siquiera la necesidad de memorizar conceptos básicos de historia de la filosofía, pues aquí, al fin y al cabo, eso no significa nada importante para la vida de los estudiantes actuales. La situación descrita anteriormente olvida que para hacer filosofía se debe partir de cuestionamientos, y es la formulación de preguntas el gran ausente en la filosofía en secundaria, pues le presenta al joven estudiante un mundo sin problemas, vacío de cuestionamientos. Lo anterior podría ser menos acongojante si el estudiante no estuviera en esa edad que desafía las reglas, cuestiona órdenes y quiere transformar el mundo. La suma de los dos efectos solo deja en vergüenza a nuestro quehacer y es un llamado a la reflexión sobre nuestra complaciente inacción, pues perdemos la oportunidad de hacer de la filosofía una práctica cotidiana.
Un estudiante de filosofía pasivo, tal y cual se obtiene en secundaria, concuerda con el concepto de estudiante que apunta al programa de estudios de filosofía para secundaria actual, según el cual los jóvenes del colegio deben ser protegidos y salvados de los antivalores que transmiten los medios de comunicación masiva. Esa es una cita del Ministerio de Educación Pública. Además de ello, se excusa el concepto de adolescente para afirmar que el estudiantado no sabe lo que quiere y lo que siente, y al estar confundido no puede pensar por sí mismo. Por ello, el caracterizar al estudiante con esta definición de adolescente menoscaba su desempeño en el filosofar. Como joven no puede pensar o tomar decisiones por sí mismo. Por ello, la filosofía que estamos ofreciendo en secundaria debe darle conceptos construidos y orientarlo, abro comillas, a lo que es el verdadero amor, también cita del Ministerio de Educación Pública. Lo anterior, aunque ridículo, parece haber sido la cicuta para Sócrates, pues nosotros, con la filosofía muerta, nos hallamos indiferentes, aunque su muerte signifique la muerte de nuestra vida. Es así como surge la necesidad de volver la mirada hacia las condiciones a las que se enfrentan los profesionales de enseñanza de la filosofía en Sudamérica. Y es cuando encontramos países como Argentina y Colombia, los cuales tienen diseños curriculares con consideraciones menos fatalistas acerca del estudiante y con papeles más propositivos por parte de la filosofía. Por ejemplo, en Colombia consideran que a la filosofía le corresponde la tarea de promover el desarrollo del pensamiento crítico como competencia para pensar autónomamente, impulsar la comunicación como forma privilegiada de interacción social y favorecer la creatividad del educando. Mediante el desarrollo de estas potencialidades, el aprendizaje de la filosofía permite pensar y experimentar las cuestiones referentes a la certeza, la justicia y la belleza. Esos problemas deben ponerse en relación con situaciones reales de nuestra sociedad, tales como la violencia, las formas de dogmatismo religioso, ideológico y político, la violación de los derechos humanos, la intolerancia ética y política, la indiferencia frente a las exigencias que plantea la formación ciudadana. Para tales propósitos es fundamental promover la utilización adecuada de herramientas y los métodos propios del trabajo filosófico. Además, consideran que la enseñanza de la filosofía va ligada a la formación ciudadana y que proporciona el espacio para discutir situaciones de convivencia en las sociedades actuales. Y acentúan que en las clases de filosofía no se deben involucrar prácticas autoritarias. Y en cambio, favorecer a que los jóvenes puedan desarrollar habilidades para el debate, el diálogo y la confrontación de ideas, y que permite el desarrollo de su competencia dialógica. Asimismo, conciben que la educación filosófica como práctica efectiva de la reflexión filosófica estimula en el estudiante la creación de formas alternativas de experimentar el mundo, de representarlo y de actuar en él, para transformarlo. De esta manera, estos programas han querido privilegiar el ejercicio mismo del filosofar sobre la erudición filosófica, con la finalidad de que el estudiantado logre revisar el propio pensamiento y las propias creencias. Eso ya este programa ha sido de Argentina, y que colabore en la traducción de problemas a preguntas. Pero en Costa Rica, desde los objetivos mismos de aprendizaje se denota la pasividad esperada en el estudiante, pues se le solicita que comprenda, conozca, determine, reconozca y adquiera. Si lo comparamos con el programa argentino, los objetivos están expresados en términos de desempeños: fundamentar, dar ejemplos, formular hipótesis, dar razones, comparar, sintetizar, definir, argumentar, ponerse en lugar del otro. Asimismo, esperan que se desarrollen las tareas de definir, describir, explicar, analizar, generar alternativas, argumentar, comparar tesis contrapuestas, valorar distintos puntos de vista. El programa de filosofía para secundaria en Costa Rica coloca una barrera previa a la formación filosófica. Abro comillas, dice el Ministerio de Educación Pública, pues no es cualquier persona la que llega a estar en plenitud de condiciones para el filosofar, sino aquella que encuentra en la introspección de sí mismo el amor, la humildad y el autodominio, condiciones necesarias para poseer y hacer de la verdad hallada el mayor de los tesoros. En estas condiciones nos encontramos lejos de considerar a la filosofía como una actividad de creación conceptual, como una forma de experiencia de pensar a partir de problemas, y no pareciera tener intención de capturar a los estudiantes o de impregnar la vida en los colegios, dinamizar el conocimiento o hacer algo, digamos, sino más que algo confuso, distante e inmóvil. En mi opinión, una mejora del programa de estudios en secundaria garantizaría algo sustancial, digamos, en la asignatura, pues es lo que orienta la práctica del profesorado, justifica la existencia y pertenencia de la filosofía para los jóvenes, nutre conceptos de nuestro quehacer y puede vitalizarlo, o bien puede dejar inválido o muerto ante los desafíos actuales a los que enfrentan los jóvenes costarricenses en los colegios.
comentarios, preguntas, aportes. Una pregunta, ¿qué han hecho? No estoy enterado de la asociación y cómo trabajan ni nada, pero ¿han hecho algo para corregir ese asunto? De ese programa que está. Sí, el ministro de Educación Pública se reúne con el director de la escuela, Roberto, y le solicita expresamente oficio oficial que las escuelas intervengan en el diseño de programas de MEP. Yo, digamos, estoy incluida dentro de la comisión, ¿verdad?, que está rediseñando el programa de estudios y particularmente, digamos, estoy trabajando como mi tesis de maestría de planificación curricular. Entonces, estamos, digamos, iniciando el proceso ya de rediseño. Al menos tenemos la fundamentación conceptual del nuevo programa y se esperaría, digamos, que ya estaría terminado por lo menos para febrero del próximo año y que de algún modo se llegue a implementar, ¿verdad? En esa comisión, además de vos, ¿quién más está? En la comisión estamos Roberto, con él, Pero de seguridad, ¿quién más? Yo creo que debería ampliarse un poco para la gente que está en la experiencia secundaria. No sé si la convocatoria fallada, digo yo, No, es que en realidad no se ha empezado a convocar eso todavía, digamos, no se ha planificado. Al momento lo estoy trabajando yo como parte del programa de estudios, pero ni tan siquiera lo hemos puesto en crítica del gremio. Sí bueno, yo he pasado una pequeña encuesta, ¿verdad?, pero fue para un curso, para ver más o menos qué opinaban los profesores de filosofía de acá y los estudiantes de secundaria de enseñanza de la filosofía. Pero en realidad todavía estamos en los procesos de validación, ¿verdad? pero qué bueno. Una pregunta, ¿cuáles son las críticas de los ustedes con inglés o algo así? Porque, bueno, yo he buscado en línea, algo así, parece un asunto como bastante cerrado, no hay información ni nada por el estilo. No, para incluirse en la asociación. Sí, no es como que tenga yo interés en uno, no tengo, pero empezar. No, en realidad el problema no ha sido que seamos una asociación cerrada, el problema es que somos 4 personas trabajando por no sé ni cuántos somos en el gremio. Solo en el MEP somos ¿cuántos docentes? ¿Cuántos habían dicho? 10. El registro del equipo está de 130, más los que están internos ya trabajando en su mano. Más los que además están en 200 ya. ideas y demás cuestiones, ¿verdad? Demás modalidades de estudios. Y el problema es que nosotros desde hace 4 años hemos convocado y de hecho que hemos hecho convocaciones nacionales, porque el Ministerio nos facilitó los correos electrónicos y demás de los docentes. Pero el problema es que, al igual que en el programa de estudios, el estudiante tiene un concepto de pasividad, el docente de filosofía es muy pasivo. Y en secundaria tendemos a quejarnos de las cosas, pero nadie propone nada. Entonces, básicamente hemos sido 4, 5, 6 personas que ayudamos alternamente, ¿verdad? Hemos tenido el apoyo de la Escuela de Filosofía, también de la Universidad Nacional, de la UNED, pero en realidad se queda como poco, ¿verdad? El apoyo, porque no podemos con tantas cuestiones que hay que hacer. Debería haber alguien encargado únicamente de controlar las instrucciones o de hacer pues, una divulgación mayor, pero no se ha podido. O sea, por más que hemos intentado organizarnos, ha habido un problema por la falta de compromiso de los mismos profesionales de filosofía que estén o no trabajando, ¿verdad? Ahí tenemos los dos. Yo quería hacerte una pregunta, Alejandro. A propósito del concepto de empleabilidad, me parece que es lo que señalaste una cosa muy clara. Es más, parece las políticas de AMPE que se establecieron como el rumbo del país desde hace 5 años. O sea, que es la tendencia que quisieron, cuando se trasladaron a Liberación Nacional, todos sus esfuerzos y ahora que quieren jugar en nuevos bancos, etc. Pero quería preguntarte, porque de pronto, aunque yo entiendo que eso se traslada a determinados ámbitos, que los colegios empiezan a transformarse, que los colegios, por ejemplo, llamados académicos,
se empiezan a ver como colegios de segunda, que es preferible pasar al técnico para convertirme yo en un generador no de empleo de ese colegio, sino que tendrá mi dinero para poder sobrevivir. Las alternativas que señalaste, por ejemplo, los colegios de bachillerato internacional, de pronto hay un colegio humanístico, los colegios científicos, como que han dependido del apoyo de instituciones que no eran capaces de abrirse tanto. Por ejemplo, en el caso de los colegios científicos, está claro que hay una relación con las universidades, y lo humanístico también con la nacional, ¿no? Y es muy difícil que las universidades sigan, digamos, por esa ruta, porque es como lo de los cebáis, o sea, no se puede sobreinvertir cuando no hay ni siquiera capacidad para responder a sus realidades. ¿Qué alternativas verías considerando ese panorama? O sea, ¿qué es lo que podríamos hacer como país, digamos? Porque o sea, la gente necesita vivir, necesita trabajar, ¿no? Y lo que estás planteando es como que deberían haber también alternativas, pero esas alternativas se vuelven muy complejas. Yo no sé si he alcanzado eso como para considerarlo, porque a mí me preocupa personalmente el que, digamos, por ejemplo, abramos lo que está ocurriendo, o sea, que tenemos una apertura universitaria enorme, una cantidad de gente que está graduando en universidades exageradamente alta, y sin embargo no se sigue eso, una correspondencia con los factores laborales. Entonces no hacemos nada si digamos, generamos nosotros muchos profesionales y no van a tener a trabajar, ¿no? Entonces quiero preguntarte, porque de pronto parece, por los humanistas y los científicos son colegios muy de élite, ¿no? Y entonces habría que ver o sea, si yo trabajé en el Castella, y al menos lo he contado, se trabajaba con estudiantes que eran de élite, en el sentido de que no necesariamente eran de plata, pero gente talentosa, y son pocos. O sea, los que servían para el instrumento no eran todos, hay que desechar, digamos, de 100 alumnos, pues se desechaban quizás 20, y cuando había suerte, y 60 cuando había más suerte, y 90 cuando era el mejor de los momentos posibles, porque solo los 10 mejores se quedaron. Y entonces yo no sé si eso es pregunta válida. Digamos, esas dos modalidades las puse como ejemplo, digamos, de lo que podría ser lo del determinismo de clase en relación, digamos, de que hay una masificación a los sectores más pobres para que estén en las modalidades de más rápida inserción en el mercado laboral. Que existían otras modalidades que, como usted dice, solo pueden acceder a una élite, o también pensamos en colegios privados y toda esta cuestión. El asunto con una idea de la empleabilidad y la capacitación en labores, yo no estoy en contra, y más bien, digamos, es algo necesario, y hay en las universidades sobresaturación de las carreras y la gente no consigue trabajo. Lo que yo señalaba, digamos, y no solo colegios técnicos, hay programas de INA y diversos programas más de índole privado que le dicen a la gente, digamos, no estudie, ¿para qué? Si de aquí en año y medio habla inglés y usted tiene el prestigioso trabajo de trabajar en un call center, entonces usted va a hablar inglés, va a ganar tanto y todo eso. Yo lo que criticaba era en relación a, digamos, necesitamos emplear a la gente porque sabemos los niveles de pobreza y desigualdad que hay en el país, entonces vamos a darles una formación para que esa gente se pueda incorporar rápidamente al mercado laboral. Pero estamos buscando también el desarrollo de un país, ¿verdad? Un progreso, desarrollo integral, ¿verdad? En diversas áreas que mencionan. Entonces yo lo que señalaba es, bajo pretexto del concepto de empleabilidad, eliminamos todas esas facetas que haríamos desarrollo integral de los individuos en una sociedad moderna, democrática, ¿verdad? Entonces era que existiera, digamos, que se mantuviera, pero que existiera ese equilibrio. Digamos, que no por decir, ocupamos que trabajen ya, les vamos a quitar todos los contenidos de índole cultural, entre otros aspectos. Entonces, que esa educación fuera más equilibrada y no se centrara exclusivamente en la prestación de servicios, porque el individuo ahí no tenía un desarrollo, digamos, para el tipo de sociedad que el plan pretendía.
Claro, claro. Quería anunciar dos cosas para que tienen que ver con la actividad de la asociación y de la Escuela de Filosofía. El miércoles 16 de octubre a las 6 de la tarde en el Salón Roberto Murillo, la Escuela de Filosofía, en conjunto con la Vicerrectoría de Docencia, organiza una mesa redonda sobre el informe sobre el estado de la educación que acaba de salir. Si no recuerdo mal, creo que es el quinto, sexto. El cuarto. Sobre el cuarto informe sobre gracias, que es sobre el estado de la educación del mundo. Miércoles 16 a las 6. Y el 13 de noviembre, la Asociación Costarricense de Profesores de Filosofía y la Escuela de Filosofía organizan, ¿cómo se llama eso? La jornada, la encerrona en este salón de la Asociación Costarricense de Profesores de Filosofía todo el día, atendiendo un poco a la preocupación de Jorge, por si quieren participar. Bueno, hablen allí con los compañeros y las compañeras que son dirigentes de la asociación, porque el 13 de noviembre estaríamos todo el día encerrados en esta sala Joaquín Gutiérrez discutiendo sobre la problemática, distintas facetas de la problemática en enseñanza. Y aprovecho entonces para agradecer públicamente las palabras de Luis al comenzar esta mesa, ¿verdad? Porque Luis rescata esa preocupación de la escuela, del instituto en la jornada, ¿verdad? Como una problemática nuestra importante. Y quiero agradecerte, Luis, que lo hayas. Así que si les interesa, el miércoles 16 de octubre y el miércoles 13 de noviembre, que sería todo el día. No, a mí me parece pues todas esas instancias son muy importantes. En general a veces uno, Luis y Roberto, tiene un poco la preocupación de la proyección misma de la filosofía en el país y cómo ha impactado en diferentes sectores de la sociedad, porque pareciera que aunque tengamos buenos argumentos no convencemos, ¿verdad? Que sirva de ejemplo y que nos consta a todos la existencia de la Escuela de Filosofía en demandar un asesor de profesores de filosofía que hasta se lo prometieron a Roberto públicamente y caso omiso, ¿verdad? Hoy se abre el concurso. Ah, qué buena noticia. 2 años después. Te voy a decir, cuando hubo la presentación del cuarto informe del estado de la educación, un estudiante acá emplazó al ministro, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿y nuestro asesor dónde está? Ay, sí, son de las tantas cosas que no he cumplido. Le digo, es que son 8 años y no lo tiene, y usted públicamente se comprometió, ¿verdad? Entonces, bueno, en buena hora. Pero yo me pregunto en otras instancias que no nos acogen y no nos dan apoyo también. O sea, yo creo que realmente tenemos que todos preocuparnos por la verdadera proyección de lo que se hace en filosofía, que es más allá de dar clases. Es que creo que en el engranaje mismo del estado de la educación está la ausencia de la filosofía desde la formación de los educadores en general, ¿verdad?, hasta quienes están en los puestos políticos. Entonces, esa ausencia está cobrando ahorita su pase. Ahora, es difícil, Elsa, ¿verdad?, lo que vos decís, ¿verdad?, esa falta de motivación, de proactividad del profesor de filosofía en un estado de trabajo que es inhumano. O sea, es totalmente, desde los derechos humanos es indefendible cómo estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, eso también hace retraerse esas personas porque ya se sienten derrotadas. Hay mucho que, digamos, que trabajar en eso. Pero también yo siento que a un nivel universitario la gente te dice, uy, sí, filosofía. Pero cada vez más la gente no está entendiendo el impacto que la ausencia de filosofía tiene en una sociedad, ¿verdad? En fin, yo creo que tenemos que hacer de verdad un frente para acuerparnos, no solo por sobrevivir y tener trabajo, es por hacer un cambio en la sociedad, definitivamente, ¿verdad? No sé. Bueno, eso soy el concurso. Yo quería hacer una pregunta a propósito de los planes que se han estudiado. Vos mencionaste a los colombianos y yo
conocer algunas cosas de ella también. Y sé que también en Argentina han impulsado también mucho este desarrollo. Entiendo que en Brasil están haciendo cambios sustanciales. De pronto, porque uno podría considerar, digamos, los diferentes panoramas. El problema de Brasil es que no solo es que es muy grande, que mucha gente, sino que las propias universidades están todavía en el proceso de acuerpamiento. Entonces, digamos, la mayor parte de la gente estudia filosofía para dar clase en universidad, que puede ser un sueño dorado de la mayor parte de los que nosotros estudiamos filosofía, pero no necesariamente es así. Y hay ciertas zonas en donde se resuelve. No sé, recuerdo, hay escuelas que tienen muy grandes, pero no sé si ustedes tienen información sobre lo que está pasando en Brasil, porque está digamos, dictando un poco pautas de desarrollo. Solo quería mencionar un caso que a mí me impactó mucho, el caso brasileño. Los concursos para las universidades son abiertos mundialmente. Y eso quiere decir que yo puedo concursar, a mí me llega la información constantemente de concursos que hacen ellos. Y son concursos muy duros, porque obviamente uno va a concursar con cualquiera, ¿no? A veces es un poco complicado. Recuerdo una vez una ponencia de un brasileño muy buena, pero en que no se le entendía absolutamente nada, porque no era brasileño, era alemán, ¿verdad? Y era uno que ganó un concurso, ¿verdad? ¿No? Y estaba trabajando en Uberlandia y no se entendía nada. O sea, digamos, su portugués era así como más oscuro que el alemán, ¿no? Y entonces pero ellos están haciendo ese esfuerzo, es muy interesante, porque lo están haciendo tanto a nivel universitario como a nivel de secundaria, pese, insisto, a un faltante muy fuerte, ¿no? Pero que como que delata un tipo de política distinta, que digamos no corresponde, digamos, a otros países, digamos, que es el caso chileno, que es un caso difícil, digamos, porque tienden a privatizar todo, etcétera, ¿no? No sé si lo has considerado. Digamos, cuando tuve que revisar los programas de estudio de Latinoamérica y de América, también en España, digamos, según los informes de la UNESCO, que han trabajado muchísimo sobre cómo se enseña filosofía en América, ¿verdad? Tienen como 4 o 5 estudios, y la OEI también tiene varios. Lo que señalan es que los países que vivieron procesos autoritarios, digamos, tendieron o a eliminar filosofía de secundaria o a controlarlo, ¿verdad? Entonces todavía se está saliendo del proceso. Los dos países que han logrado mayor avance han sido Argentina y Colombia, ¿verdad? Los que están peor son España y México, ¿verdad? Por las cuestiones ya de reformas totales, ¿verdad? El currículum. En Brasil el asunto es que se había eliminado la filosofía en secundaria como obligatoria. Entonces, me costó muchísimo, de hecho, que todavía no he logrado encontrar el currículum o el programa de estudios en Brasil, porque como no es obligatorio no aparece, digamos, cuando uno lo busca. Entonces, digamos que en Brasil sinceramente no he podido encontrar mucho. De hecho, que los de Colombia y Argentina son los más recientes, al menos en Sudamérica, ¿verdad? Son de 2010 y 2011. Y se han hecho un esfuerzo bastante grande, ¿verdad?, por retomar la cuestión, y están bien fundamentados, y lo que me gusta de los programas es que son abiertos, ¿verdad? No son como todos, ¿verdad?, enclaustrados en que esto es lo que se va a dar y así se va a dar, sino que son incluso modulares. El docente escoge qué da o qué no da de acuerdo a las condiciones contextuales que tenga en el aula y en el colegio. Por ejemplo, en Perú se eliminó filosofía en secundaria, ahí sí yo creo que no hay vuelta atrás. México yo creo que va por el mismo camino, ¿verdad?, según lo que se ha averiguado en México. Y en España estamos pendiendo del hilo, entonces cuesta mucho encontrar qué se ha hecho, porque en realidad no tiene la tendencia a eliminarlo. Entonces, sí, pero esa, aparte del proceso, ¿verdad?, que están ideológicos alrededor, me pregunto yo, ¿cuán efectivos, pedagógicamente hablando, son los que lo representan? Me pregunto, porque, digamos, Colombia y Argentina tipifican una larga trayectoria de buena pedagogía en filosofía. Entonces yo me pregunto también la alianza que hay en una buena formación de esos que representan la enseñanza de la filosofía
porque lo sabemos quienes estamos en ese camino, que muchos dan mala impresión, entonces es la materia prescindible porque la persona no es puntual, no llega, no tiene un plan de estudio, no se expresa bien, no evalúa bien, y entonces todo eso minimiza el buen papel del profesor. Cosa contraria ocurre en países del centro de Europa, donde todavía la filosofía es muy prestigiosa y se mueve en secundaria, más bien la buscan. Y por ejemplo, en el bachillerato francés es imprescindible. Entonces, pero vamos a ver, la pedagogía de la filosofía es muy fuerte. Entonces hay un impacto muy grande en eso. Entonces yo me pregunto que paralelo a todas estas cosas ideológicas que muy bien han planteado el compañero, creo que tenemos que también pensarlo muy bien de qué manera nos proyectamos pedagógicamente, qué tan convincentes somos, ¿verdad? Digamos, presentar nuestro análisis, nuestro enriquecimiento. Incluso es sintomático de la literatura que uno puede comprar sobre enseñanza de la filosofía. Hay muchísimo más en francés y en inglés que lo que podamos imaginar en español. Y lo que podamos conseguir en español son traducciones de esto que digo. Se produce muy poco y, digamos, Colombia es representativo de eso. Sí produce mucho de pedagogía, pero después de ahí, ¿verdad? Entonces, pienso yo que ahí también hay que hacer un trabajo bastante fuerte. De hecho, me hizo mucha gracia buscando informaciones para licenciatura en filosofía. Una universidad en Gran Bretaña que dice, si a usted no le gusta enseñar, esta es la carrera equivocada para usted. Y una vez lo decía de entrada, a usted le tiene que fascinar estar con los alumnos. Si no le gusta, entonces haga un pregrado en filosofía y complemente su carrera. Pero si va a salir a la enseñanza, tiene que estar enamorado de la pedagogía. Si no, no haga esta carrera. Me pregunto yo si al rato hay que pensar, ¿verdad? Si le estamos transmitiendo al estudiante su futuro. O sea, ¿usted le va a gustar enseñar? Si no, pues busque una carrera, complemente filosofía con una buena base, pero no salga al mercado de la pedagogía porque arruina el ambiente, ¿verdad? Pienso. No necesariamente la pedagogía, pero sí es lo que se está haciendo en algunas universidades, conozco colombianas. Ajá. Primero, impresiona mucho la cantidad de escuelas de filosofía que hay. Es impresionante. O sea, cuando en Bogotá hay 14 escuelas de filosofía. Y no es que son escuelas chiquititas, o sea, hay escuelas, digamos, que son como muy especializadas, y además estudiar filosofía no necesariamente es barato. Lo cual, creo que la universidad más cara que he conocido yo latinoamericana es la Universidad de los Andes, que vale $7,000 el semestre, de filosofía, ¿va? Y luego uno dice, bueno, ¿qué están enseñando ahí? Y yo conozco a los profesores de filosofía antigua, unos amigos míos, y son gente normal, tampoco son gente así como extravagante. Claro, lo que pasa es que es una universidad de élite, ¿no? Y en Bogotá sí está bien claro que usted es estrato 6, 5, 4, 3, 2, 1, entonces depende de ahí usted entra a la Universidad X, ¿no? Pero yo tengo, digamos, algunos de mis mejores amigos están trabajando en enseñanza de la filosofía hace años, y la mayor parte son gente universitaria, ¿no? Que tienen obviamente contacto con personas como ustedes, que están muy ensimismados con el problema, pero que han hecho el esfuerzo grande por plantear, digamos, proyectos a largo plazo de cómo enseñar filosofía, proyectos de investigación, digamos, interuniversitaria. Yo conozco, por lo menos, están trabajando en varias instituciones al mismo tiempo. Claro, ellos tienen, repito, la diferencia que tienen muchas universidades, digamos, en plan de trabajar bien. Y si mal no tengo entendido, el proyecto, o sea, incluso hasta de producción de libros relativamente accesibles, ¿no? Y eso ha sido como un éxito. Fíjense que yo pertenezco a una editorial, al grupo, digamos, digamos, que revisa los contenidos editorial, y se produjo un libro de historia de la filosofía, que es en realidad el mismo libro de Antiseri y Reale. Se produjo, se consiguió, ¿no?
para que saliera más barato, ¿no? Es la historia, son 7 tomos, ¿no? Y sale relativamente caro aquí, pero allá sale relativamente más barato. Se puede costar, cada tomo puede costar 3,000 pesos, una cosa así. Pero son accesibles. Es un éxito. Se vende como pan caliente. O sea, realmente ha sido como la salida para que la editorial salga adelante. Y se vende muchísimo libro de filosofía. Entonces, hasta eso, sin tener que hacer crecer a las escuelas de filosofía. Sino que estoy hablando de que eso se lee en secundaria. Insisto, no estamos tan lejos. O sea, estamos entre Panamá y aquí, es cerquísimo. Creo que haciendo alianzas, y creo que la oportunidad de que vamos a verse, que yo sé que ahora espera irse para allá, creo que nos puede abrir una oportunidad para conocer esa experiencia, ¿no? Pero sí hay muchas más que son muy enriquecedoras, y creo que es valiosísimo. Yo lo he contado otras veces, pero no me gusta dejar de recordarlo, que una vez me llamaron, escribí un texto y me mandaron una invitación para participar en el congreso, no sé, segundo o tercer congreso de estudiantes de filosofía de secundaria. Y yo dije, qué raro, un congreso de estudiantes de filosofía de secundaria, ¿verdad? Pero un congreso además que iba a ser en Cartagena. Yo pregunté, mire, yo le mandé, dice, miren, fíjese que es que yo vivo en tal parte y no estoy en Colombia, entonces a mí me costaría mucho llegar. Entonces, mira, qué pena, ¿verdad? Gracias. Y luego me fijé, eran 300 ponentes, ¿no? Estudiantes. Y habían 2 o 3 invitados externos. Y si eso se puede hacer así, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? O sea, a fin de cuentas, no somos ni menos ni peores, ¿no? Lo que sí a veces falta es un entusiasmo. A veces, como dice Katia, a veces que el que no le gusta enseñar, pues ni aunque lo maten, ¿verdad? Le van a poder... De hecho, Luis, en Colombia vos no sos licenciado en filosofía sin cursos de pedagogía, o sea, no sale nadie sin un curso de pedagogía. En Costa Rica sí se puede. Sí, ahora, pero el asunto es que... El asunto es que, digamos, incluso hay otras modalidades que afectan y cambian. Los doctorados, digamos, en enseñanza de la filosofía que están tendiendo a hacer, están muy relacionados con tecnología. Lástima que no hubo la otra parte, pero sí muy relacionados con tecnología y con desarrollo de cosas que nosotros, digamos, no trabajamos tanto. Y en ese sentido es como difícil. Yo recuerdo mi amigo Germán Vargas, que trabajó en enseñanza, que sigue trabajando en eso, trabaja en la Pedagógica Nacional. Su tesis era sobre ¿cómo se llama?, fenomenología y desarrollo de inteligencia artificial. Y era el proyecto era muy interesante, era desarrollar un modelo para ver una computadora eligiendo moralmente y ponerlo así en práctica. Y esa cosa es una cosa muy, muy exótica, pero atrae un montón de gente. Y yo sé que ellos están haciendo eso. Pero repito, por lo menos por la experiencia, yo quisiera recordar lo que ahí nosotros deberíamos de tener campo fértil. Y quizás lo que nos falta sí es capacidad de convencimiento para que, digamos, nuestra gente, digamos, que decide, los seres superiores que decidan, digamos, con un poquito más de información, pero porque estamos produciendo un poquito más nosotros. Claro. Nada más para agregar una cosa muy pequeña, cuando los estudiantes llegan al seminario de enseñanza de filosofía, nosotros sí les estamos ya enseñando este proyecto de gestión de proyectos culturales ligados a la enseñanza de filosofía, porque definitivamente eso es una manera de abrir otras oportunidades, pero también de proyectar la filosofía, y fueron bastante buenos. Nosotros esperamos hacer una presentación de los 5 proyectos que hicieron los estudiantes este año, y de verdad mi admiración por ellos, porque realmente la propuesta ellos la hicieron mucho más profunda de lo que tal vez teníamos esperanza hecho, pero de verdad que hacia eso tenemos que ir, definitivamente. Queremos mucho que dar, yo creo, en la formación. Algo que a mí me llama la experiencia argentina
es que ellos han tenido una producción audiovisual increíble, ¿verdad? Con esta compañía televisora Encuentro. Tanto así que inclusive se ha vuelto un programa a nivel nacional, no es una cuestión que se ve en Canal 5 de la UCR o que se ve en Canal 13, sino que es algo que inclusive los mismos muchachos lo buscan porque tocan temas con respecto al amor, pero obviamente desde un enfoque filosófico, con una historia y con una producción exquisita, ¿verdad? Igual los textos en filosofía. A mí me parece que Argentina tiene una cuestión que nosotros no tenemos con respecto a la enseñanza de la filosofía, es madurez. Ellos han adquirido una madurez y creo que han entendido la necesidad de que la enseñanza de la filosofía es fundamental para generar entusiasmo, no a los que están en la universidad, sino a los que están en el colegio. Que las inquietudes filosóficas no solamente son de un académico, sino corresponden a toda la ciudadanía. Es súper interesante ver a este tipo que está produciendo los capítulos de Encuentro, ¿verdad? De filosofía, ¿cómo se llama? A martillazos, filosofía a martillazos, que al tipo ya lo invitan a todos los programas, y a programas rosas inclusive, ¿verdad? Y todo el mundo lo aplaude y se ha convertido en una estrella a nivel nacional, y es un tipo que estudió filosofía, pero habla filosofía a un nivel, ¿cómo se llama? Accesible. No es un académico, a pesar de que él es un académico. A veces chapó. Pero eso es demasiado apresurado. Eso es lo que lo hace atractivo, ¿no? ¿Quién viene de hablar de Feynman? Sí. Feynman. No sé, yo creo que en eso tal vez, inclusive Colombia también ha tenido ¿cómo se llama? Un auge con respecto a eso, y creo que también va conectado a que si hay una buena enseñanza de la filosofía a nivel de secundaria, el muchacho probablemente va a encontrar un gusto con respecto a eso, ¿verdad? Y que si no se enseña bien filosofía en secundaria, pues obviamente nadie le va a encontrar interés a este tipo de situaciones. La situación mexicana es totalmente contraria, ¿verdad? Creo que en México sí se creó un academicismo. Sí. El tema de la flexibilización en México está, y creo que es un poco el problema que pasó en España también. El currículum comienza a adaptarse un poco por esta visión que está notando Alejandro, y prácticamente le están dejando la opción a los colegios de que decidan si se da filosofía o no. Ayer ya el Consejo Superior de Educación anunció que el idioma iba a flexibilizarse en el país, y hay una propuesta bastante seria para flexibilizar el idioma. Es decir, eso no tiene que llevar francés si usted no quiere. Usted puede elegir entre el idioma que quiera, y si uno lo quiere ver con filosofía, perfectamente puede pasar lo mismo. O sea, escoja filosofía, psicología o cualquier otra disciplina, porque en realidad, aparte, no, el ministerio no cuenta con la capacidad administrativa para llenar esos vacíos que hay en las zonas rurales. Entonces nosotros tenemos que ver más o menos hacia dónde vamos, si vamos hacia el norte, ¿verdad? Hacia México, o si estamos caminando un poco en el camino de Argentina, ¿verdad? En el camino de Colombia. Yo creo que es importantísimo lo que pasó con ELSA, que ya tengamos una persona especialista en el área de enseñanza. Yo creo que ya es un avance, pero también hay que entender que estamos, comparados con Argentina, seguimos siendo unos chiquitos, ¿verdad? Y con Colombia seguimos siendo, casi que ni siquiera estamos caminando, ¿verdad? Y es importante un poco ir reforzando. Creo que el tema de la licenciatura de enseñanza también es una cuestión sumamente importante, ¿verdad? Sacar esa licenciatura. Y que la enseñanza de la filosofía tenga un acuerpamiento de tipo institucional, no solamente la Universidad de Costa Rica, sino todas las universidades que se encargan de la formación de profesionales en el área de filosofía, que ha sido algo bastante difícil, y que creo que es una de las cosas más importantes que tiene que hacer la asociación. Ver cómo hace para que la Universidad Nacional no piense que es un problema solo de ellos, ni que la Universidad de Costa Rica piense que es un problema de ellos, ni que la UNED piense que es un problema de ellos, sino que veamos que todos estamos yendo hacia el mismo camino, ¿verdad? De la población desocupada en un 20% anual. En dicho plan, los cambios presentes en la educación son indispensables para lograr ese tipo de sociedad que se plantea como meta en proceso, y están direccionados por el concepto de empleabilidad. La empleabilidad es un concepto que aparece en el plan y empieza a redirigir hacia la educación, el cual pasa a ser una especie de eje transversal, no explícito, de la educación costarricense, y que se dirige y que se corresponde con la idea de educar a los sectores más pobres de la población en modalidades que les permitan incorporarse rápidamente al mercado laboral,
asegurando condiciones para que se respete el salario mínimo y así esos sectores más pobres de la población a quienes va dirigida este tipo de educación puedan salir de la línea de pobreza. Dice el plan señalando la educación como meta de la política económica. Se consideran las siguientes acciones en esta línea estratégica. Mejoramiento de la calidad de la educación. Es necesario un mejoramiento continuo de la educación para potenciar las destrezas de la fuerza laboral como mecanismos para aumentar la productividad y con ello propiciar mayor crecimiento y desarrollo. La educación, formación y capacitación de las personas puede verse como metas de la política social y también como componentes de la política económica. Podemos observar cómo se afirma explícitamente que este tipo de educación conlleva una lógica de fábrica, en donde se busca como único objetivo mejorar la productividad en un sentido industrial. Esto se muestra claramente en las evaluaciones que se promueven, que son las evaluaciones por competencia, en donde la evaluación se centra en el saber hacer de una técnica específica. Así nos encontramos como, contrariamente a los objetivos de un desarrollo integral presentes en el PND, vemos que la educación, que es la que potencia los cambios sociales, a partir del concepto de empleabilidad, no se interesa por promover aspectos más allá del mercado. Ejemplo de estos son aspectos culturales, el saber otros idiomas, el desarrollo de las técnicas no está en relación al conocimiento de otras culturas, sino a la venta y prestación de servicios. El concepto de empleabilidad es la filosofía a poder llegar a ese tipo de población que no se le ha podido llegar en años anteriores. Aparte de la modalidad de adultos, que se da en CENDEAS, que significa Centro Integrado de Educación para Adultos, existe la modalidad de IPEC, que es Instituto Profesional de Educación Comunitaria, que ahí no podría generalizar sobre qué tipo de educación es la que se trabaja, digamos, en esos lugares, porque llega gente con necesidades muy específicas, dependiendo de la comunidad, el lugar, los horarios. Entonces ahí es donde uno tiene que sacar la capacidad de adaptación y ver qué la filosofía, digamos, puede hacer que les interese, que ellos lo puedan relacionar con su vida y ir generando aprendizajes significativos. Vamos a trabajar en el siguiente modo. Alejandro va en primer lugar y yo de último, creo que al final podemos hacer una discusión. Mi trabajo es sobre dos lecturas latinoamericanas que tratan sobre la imposición de modelos educativos para usarla como herramienta de análisis al concepto de empleabilidad presente en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. Para los que no conocen el plan este plan de desarrollo es creado por el Ministerio de Planificación Pública del Gobierno de Laura Chinchilla, y es donde dicta las políticas con las cuales afirman que, como por el año 2014 en adelante, se van a dar las condiciones para que el país logre un desarrollo integral. Bueno, ese es el plan, ¿verdad? Que de momento, digamos, sigue siendo como una promesa política, porque uno ve las diversas estadísticas y trabajos del Estado de la Nación y los resultados, digamos, del incremento de la desigualdad y los niveles de pobreza continúan. Entonces, digamos, el plan pretende otra cosa. Bueno, el concepto de empleabilidad presente en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. Las disputas en referencia al modelo educativo y el acceso a la educación siguen siendo actuales en América Latina. Dichos conflictos denotan discordancias de diversos tipos entre el modelo educativo que se impone y diversos sectores sociales que no se sienten incluidos en dichas modificaciones o en el tipo de sociedad que el nuevo modelo de educación trata de producir. Los cambios en el modelo educativo son impulsados en nuestra región en muchos casos como exigencia para ingresar al mundo globalizado, impulsado esto por organismos económicos internacionales como el Banco Mundial, además de sectores empresariales ligados a las economías internacionales, lo que plantea ciertas interrogantes en torno al posible consenso o por lo menos diálogo entre sectores sobre el tipo de educación que se pretende ejercer y las condiciones en las que ésta se realiza, puesto que esos cambios definen el rumbo de la sociedad misma. En Costa Rica, los cambios en el modelo educativo avanzan de manera menos convulsa pero constante. El país está inmerso en una serie de cambios educativos que buscan como principal objetivo mayor eficacia y competitividad en una economía de mercado, siendo el mercado un actor que impone modalidades educativas y contenidos curriculares.
los cuales en la actualidad se consolidan dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, que le seguiríamos diciendo PND. Dicho plan afirma: el gobierno de Costa Rica se ha comprometido a tomar la senda que nos conduce a un desarrollo más próspero y más seguro, un progreso que se construya con la base de nuestras dos grandes riquezas, nuestra gente y nuestro ambiente. Por eso, esa estrategia de desarrollo está conformada por metas que buscan convertir a Costa Rica en una de las primeras naciones desarrolladas de América Latina, con una economía sustentada en la innovación, con un desarrollo sostenible, seguro y solidario, que ofrezca mejor calidad de vida a su población. A estas fechas ya se debería estar generando los resultados del Plan Nacional de Desarrollo, pero hasta el momento se muestra como una promesa política, pero que es una realidad plausible, bueno, que sigue siendo una realidad plausible o cercana, bueno, está lejos según los estudios del Estado de la Nación. Por lo que hablábamos, que se señalan las condiciones de desigualdad y de pobreza. En el plano concerniente a la educación, el plan afirma, digamos, como metas, crear 90 nuevos servicios de educación técnica y vocacional, capacitar a 26.590 personas en el idioma inglés y en otros idiomas, y mejorar la empleabilidad. Aparentemente lejana de estas cosas, encontrar oídos es de las cosas más gratificantes que existen. Entonces, le doy pues pie al trabajo de ellos, que ya sin duda se ha convertido en una experiencia para todos significativa, sobre todo por la traída. Ahora que decía Carla, un cable a tierra, esto del cable a tierra para nosotros es muy, muy importante para hablar, sobre todo si estamos teniendo una escuela de filosofía grande, ¿no?, y productiva, pues es imposible, digamos, que esto signifique más trabajo dentro de la universidad. Entonces hay otros espacios que hay que realmente reivindicarlos y hacerlos reales para todos. Buenas tardes. Bueno, nosotros venimos en representación de la Asociación Costarricense de Profesores de Filosofía, ¿verdad? Que la conformamos hace algunos años, y ya esta es nuestra cuarta participación en las jornadas de reflexión filosófica, cuarto año consecutivo. El día de hoy tenemos una baja porque éramos 3 compañeros, pero uno de los fuerza mayor no pudo estar acá. Nos quedamos debiendo de tecnología y la enseñanza de la filosofía, pero estamos Alejandro y yo. Alejandro les va a hablar sobre la educación, digamos, a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. Para contar algo que dijo el profe Luis, cuando habló, digamos, de la modalidad secundaria y la modalidad de niños, el año pasado la Asociación de Profesores de Filosofía logró que se abriera el espacio en educación para adultos. Y a mí me ha tocado trabajar, digamos, en modalidades para adultos de CINDEA y TEC, en donde tenemos una población que ha sido como excluida de los sistemas de educación tradicionales. Entonces ahí se abrió un curso de ética, que es el que le da la posibilidad, digamos, a la gente que nos preparamos en filosofía, a esa escuela, que es la que forma profesionales en filosofía y que ahora va a compartir la licenciatura en enseñanza. Están con nosotros Alejandro y Elsa, que tienen la experiencia de trabajar en este nivel, ¿no?, y además luchar porque esto, digamos, que se dignifique cada día más. Yo quisiera nada más aprovechar la ocasión para contar una experiencia personal respecto de esto. Cuando yo tuve ocasión de dar clases en secundaria, y además repetir 3 veces la misma lección en una mañana, yo entendí más o menos que era como difícil, como cansado, como duro, ¿no? Pero quizás no hay mayor experiencia, mejor experiencia para generar lo que podemos denominar una especie de retórica, para poder encontrar algún grado de
compañía con estudiantes que no les importa en absoluto, ¿no? Una materia que les viene muy de fuera. Y la verdad es que llegar a hacer que haya interés es toda una osadía, digamos, por los profesores secundarios. Sobre todo cuando de pronto tienes muy poquitas horas semanales, y si no, nada más horas que se terminan y ya en estos meses están libres. Pues que algunos están así libremente, no tienen nada que hacer, porque ya no tienen casi lecciones en estos días. Y la verdad es que el curso de pronto se achica terriblemente. Estamos hablando de secundaria en quinto año. Pero repito, aunque era para mí fue una experiencia así, realmente muy cansada, mucho hablar, sin embargo muy gratificante. Y creo que es de las cosas buenas que tiene, es la oportunidad de encontrar en una población